Hay juegos que venden millones y aún así terminan siendo considerados fracasos. Unas veces por no cumplir las expectativas, otras por costar demasiado y en algunos casos por destrozar la confianza de los jugadores. Por eso, hoy vamos a repasar 10 juegos que vendieron muchísimo pero que acabaron fracasando igualmente. Y vamos a empezar con Forspoken, que demostró que unos gráficos espectaculares y una gran campaña publicitaria no sirven de mucho cuando el mundo, la historia y sus personajes no consiguen enganchar. Forspoken es uno de esos juegos que demuestran que vender muchas copias no siempre significa triunfar. El problema empezó antes de su lanzamiento. Forspoken se presentó como una gran exclusiva de nueva generación, con un mundo abierto espectacular, parkour mágico, combates rápidos y una protagonista capaz de recorrer enormes distancias sin detenerse. Parecía una nueva franquicia destinada a convertirse en uno de los grandes nombres de Square Enix. Pero cuanto más enseñaban el juego, más dudas aparecían. Los diálogos se convirtieron rápidamente en carne de meme. Frey hablaba constantemente con su brazalete, soltando bromas y comentarios que a muchos jugadores les parecían forzados, repetitivos y poco naturales. Ese estilo de conversación irónico terminó alejando a gran parte del público antes incluso de probar el juego. Cuando finalmente salió, las críticas tampoco ayudaron. El movimiento era rápido y vistoso y el sistema de magia tenía buenas ideas, pero el mundo abierto se sentía vacío, repetitivo y construido alrededor de actividades genéricas. Habían grandes paisajes, sí, pero pocas razones interesantes para explorarlos. La historia tardaba demasiado en arrancar, los personajes no terminaban de conectar, y el comienzo estaba lleno de interrupciones, tutoriales y escenas que frenaban constantemente el ritmo. A esto súmale que el precio de lanzamiento eran 80 € por una propiedad nueva con opiniones divididas y problemas técnicos en PC. Era una apuesta bastante arriesgada. El golpe definitivo llegó poco después. Square Enix clasificó sus ventas como poco satisfactorias y Luminous Production, el estudio responsable, terminó fusionándose con la propia compañía. Forspoken no fracasó porque fuera injugable, sino porque costó demasiado, prometió mucho y entregó una experiencia simplemente correcta. Pero si vamos a hablar de proyectos creados para durar años y que perdieron a su comunidad casi inmediatamente, Anthem fue todavía más doloroso. Su lanzamiento tuvo fuerza y según estimaciones logró vender varios millones de copias. Sin embargo, EA reconoció que no había cumplido sus expectativas, que rondaban entre 5 y 6 millones antes de terminar marzo de 2019. El problema no era vender el juego, sino convertirlo en un servicio capaz de generar dinero y mantener una comunidad durante años. Y sobre el papel, Anthem tenía ingredientes brutales. Volar con las alabardas era espectacular, los combates tenían potencia y su mundo parecía perfecto para vivir aventuras cooperativas. Durante las primeras horas conseguía hacerte sentir como Iron Man entrando en una batalla gigantesca, pero poco después aparecía la realidad. Misiones demasiado parecidas, pocos enemigos, escasez de contenido final y un sistema de recompensas que no respetaba el tiempo del jugador. En un looter shooter, conseguir equipamiento interesante es el corazón de la experiencia, y Anthem fallaba precisamente ahí. Podías completar actividades complicadas y recibir objetos inútiles, repetir las mismas fortalezas continuamente y sentir que tu personaje apenas progresaba. Además, las pantallas de carga cortaban el ritmo, el inventario era incómodo y numerosos errores técnicos hacían que jugar pareciera aprobar una beta. La historia tampoco estaba al nivel esperado de BioWare. Veníamos de un estudio conocido por Mass Effect y Dragon Age, con personajes memorables, decisiones importantes y universos llenos de personalidad. Anthem, en cambio, ofrecía una narrativa confusa, personajes poco aprovechados y una estructura que chocaba con su naturaleza cooperativa. BioWare prometió arreglarlo mediante una reconstrucción conocida como Anthem Next. Durante un tiempo pareció que podía protagonizar una remontada parecida a la de No Man's Sky, pero en febrero de 2021 se canceló el nuevo desarrollo. Ahí murió cualquier esperanza. Aunque no todos los fracasos vienen de una nueva propiedad intelectual, porque incluso una saga legendaria puede vender muchísimo y acabar completamente perdida, y eso fue exactamente lo que ocurrió con Resident Evil 6.
Este es uno de esos casos extraños donde un juego puede vender una barbaridad y aún así terminar siendo un fracaso. No porque perdiera dinero o porque nadie lo comprara, sino porque Capcom esperaba que se convirtiera en el Resident Evil definitivo, y lo que consiguió fue dividir a la comunidad y dejar la saga completamente desorientada. El juego salió en el 2012 con una ambición enorme. Tenía 4 campañas conectadas, varios protagonistas, cooperativo, explosiones, persecuciones, criaturas gigantes y escenas sacadas de una película de acción. Capcom quería atraer tanto a los fans de terror como al público de Call of Duty. El problema es que, intentando gustar a todo el mundo, terminó perdiendo gran parte de la identidad que había hecho especial a Resident Evil. La campaña de Leon comenzaba con algo de tensión y con zombies, pero de pronto todo se convertía en tiroteos, golpes cuerpo a cuerpo y situaciones completamente exageradas. Con Chris directamente parecía un shooter militar, Jake aportaba persecuciones constantes y Ada intentaba unir la historia tan cargada de personajes, virus y conspiraciones que acababa siendo difícil seguirla sin perderse. No era un juego pequeño ni falto de contenido, de hecho tenía una cantidad absurda de cosas, pero más contenido no significa automáticamente mejor contenido. Las campañas eran irregulares, la cámara podía volverse incómoda, algunos eventos rápidos cortaban el ritmo y muchas escenas parecían competir para ver cuál podía ser más espectacular que la anterior. Resident Evil 6 vendió millones y con los años superó ampliamente esas cifras gracias a reediciones y descuentos. Sin embargo, Capcom esperaba inicialmente un rendimiento todavía mayor y acabó rebajando sus previsiones. Lo realmente doloroso fue el daño a la imagen de la saga. Y si Resident Evil 6 fue acusado de abandonar sus raíces, Alone in the Dark de 2008 intentó recuperar una saga histórica con tantas ideas nuevas que acabó colapsando bajo su propia ambición. El juego quería modernizar el survival horror con físicas, fuego dinámico, conducción, exploración y una estructura episódica parecida a una serie de televisión. Sobre el papel sonaba increíble. El problema es que al jugarlo casi ninguna de esas ideas funcionaba como debía. La aventura comenzaba con escenas espectaculares, edificios derrumbándose y Edward Cambrick escapando de situaciones imposibles. Durante los primeros minutos parecía que estabas delante de una superproducción revolucionaria, pero en cuanto te daban el control, empezaba la pelea contra la cámara, los movimientos torpes y unos controles que parecían diseñados para ponerte obstáculos constantemente. El inventario era original, porque Edward guardaba los objetos dentro de su chaqueta y podías combinar materiales para crear armas improvisadas. También podías utilizar el fuego para quemar enemigos y elementos del escenario. Eran conceptos realmente buenos, pero ejecutados de una manera incómoda, lenta y poco precisa. Muchas veces sabías perfectamente qué debías hacer, pero el personaje, la cámara o las físicas decidían complicarlo todo. Algunas persecuciones exigían precisión, pero los vehículos respondían de una forma muy extraña, y cualquier pequeño golpe podía obligarte a repetir largos fragmentos. A eso, súmale errores técnicos, animaciones poco pulidas y cambios de perspectiva que hacían que jugar fuera más frustrante que aterrador. Atari incluso anunció mejoras para la cámara, los controles y el inventario después de las quejas de los jugadores. La versión de PlayStation 3, llamada Alone in the Dark Inferno, corrigió parte de sus problemas, pero llegó demasiado tarde para cambiar la reputación del juego. Y años después, otro proyecto de terror intentaría ocupar el lugar de un clásico presentándose como el heredero espiritual de Dead Space, y estoy hablando de Callisto Protocol. Y es que este es el ejemplo perfecto de que vender millones no siempre significa que un juego haya cumplido su objetivo. Con el tiempo, Glenn Schofield aseguró que terminó alcanzando entre 6 y 7 millones de copias, pero eso no cambió lo ocurrido en su lanzamiento. Krafton esperaba un éxito inmediato, capaz de justificar una inversión gigantesca, y las ventas iniciales quedaron muy por debajo de esa meta. Y lo curioso es que el juego entraba por los ojos. Tenía gráficos espectaculares, animaciones faciales impresionantes, una ambientación brutal y criaturas capaces de poner nervioso a cualquiera. Además, estaba dirigido por el creador de Dead Space, así que mucha gente esperaba un sucesor espiritual más grande, terrorífico y ambicioso. El problema apareció nada más empezar a jugar. El combate cuerpo a cuerpo basado en esquivar de un lado a otro podía resultar interesante durante las primeras horas, pero acababa volviéndose repetitivo
repetitivo y poco preciso. Cuando varios enemigos te rodeaban, la cámara y el sistema de fijado convertían algunas peleas en un caos. En lugar de sentir miedo, muchas veces terminabas peleándote con los controles. Tampoco ayudó que fuera demasiado lineal, con muy poca exploración, escasa variedad de enemigos y una historia que daba la sensación de terminar justo cuando empezaba a ponerse interesante. Su parecido enorme con Dead Space terminó jugando en su contra porque cada mecánica era comparada con un título que años antes ya había hecho cosas mejores. Y para rematar, parte del contenido narrativo, el final, quedó reservado para un DLC, algo que molestó a quienes ya habían pagado el precio completo. Y de un juego que quería sustituir a Dead Space pasamos a otro que pretendía recuperar el trono de los shooters militares, y ese es Medal of Honor Warfighter. El juego consiguió vender alrededor de 3 millones de copias, una cifra que cualquier producción pequeña celebraría, pero EA esperaba muchísimo más. No quería un shooter simplemente rentable, quería recuperar el trono que Medal of Honor había perdido años atrás. La idea era bastante clara: ofrecer una campaña militar más realista, inspirada en operaciones auténticas, con soldados de élite de diferentes países y un apartado gráfico impresionante gracias al motor Frostbite 2. Sobre el papel parecía una apuesta segura. El problema es que llegó al mercado intentando copiar todo lo que estaba funcionando, sin conseguir destacar realmente nada. La campaña era corta, confusa y excesivamente dramática. En un minuto estabas participando en una operación táctica y al siguiente conducías a toda velocidad mientras medio escenario explotaba a tu alrededor. El juego hablaba constantemente de realismo y autenticidad, pero terminaba recurriendo a escenas exageradas, enemigos apareciendo sin parar y momentos completamente organizados. Tampoco ayudaron sus problemas técnicos. Tenía varios errores, una IA bastante pobre, animaciones extrañas y situaciones en las que los compañeros bloqueaban caminos o ignoraban lo que ocurría delante de ellos. El online tenía ideas interesantes, como incluir diferentes fuerzas especiales internacionales, pero su interfaz era confusa y no podía competir contra la variedad y el pulido de Battlefield 3 o Call of Duty Black Ops 2. Y algo parecido sucedió años después con un estudio conocido por crear algunos de los mejores juegos de superhéroes de la historia. Estoy hablando de El Escuadrón Suicida matar a la Liga de la Justicia. Estaba desarrollado por Rocksteady, los creadores de la saga Batman Arkham. Utilizaba personajes famosísimos de DC y continuaba oficialmente aquel universo, pero terminó siendo uno de los mayores fracasos recientes de Warner Bros., demostrando que una licencia enorme no puede salvar un proyecto que nació persiguiendo una moda. El primer problema fue muy sencillo: la gente esperaba otro gran juego narrativo de Rocksteady, pero recibimos un título como servicio lleno de equipamiento, estadísticas, temporadas, conexión permanente y contenido repetible. Después de Batman Arkham Knight, muchos queríamos controlar nuevamente a un superhéroe dentro de una aventura individual. En su lugar, aparecieron Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Capitán Boomerang, disparando armas bastante parecidas mientras recogían objetos de diferentes colores. Y ahí estaba otra gran contradicción: cada personaje tenía poderes, personalidad y habilidades completamente distintas, pero todos acababan utilizando pistolas, escopetas o rifles. Capitán Boomerang llevaba un boomerang, King Shark poseía una fuerza descomunal y Harley Quinn era una locura impredecible, pero el núcleo jugable seguía girando alrededor de disparar puntos débiles. La historia tampoco ayudó. La idea de eliminar a la Liga de la Justicia podía ser valiente, pero la manera de tratar a ciertos personajes molestó muchísimo a los seguidores del universo de Arkham. Especialmente polémico fue el destino de Batman, porque muchos consideraron que no respetaba el legado construido durante los juegos anteriores. Jugablemente era rápido, vistoso y tenía un sistema de movimiento entretenido, pero las misiones se repetían demasiado: defender una zona, eliminar grupos de enemigos, transportar objetivos y volver a empezar. Para ser un juego diseñado para durar años, llegó sin variedad suficiente para mantener una comunidad activa. El resultado fue devastador. Warner Bros. Reconoció públicamente su decepcionante rendimiento. Los ingresos de su división de videojuegos cayeron y Rocksteady sufrió despidos.
aunque al menos Warner Bros. Sabía que necesitaba millones de compradores, porque en Outriders la cifra utilizada ni siquiera representaba las ventas reales, y es que reunió a más de 3 millones de jugadores durante su primer mes, pero muchos de ellos llegaron mediante el Game Pass. Outriders tenía casi todo para funcionar. Era un shooter cooperativo con poderes brutales, 4 clases, combates agresivos y toneladas de equipamiento. No pretendía ser un juego como servicio infinito, sino una experiencia completa con campaña y contenido final. Esa promesa llamó la atención de quienes estaban cansados de títulos que llegaban vacíos y prometían arreglarse durante años, pero el lanzamiento fue un auténtico dolor de cabeza. Los servidores fallaban, muchos jugadores no se podían conectar, el cooperativo sufría problemas y algunos errores llegaron a borrar inventarios completos. En un juego centrado en conseguir armas y mejorar personajes, perder tu progreso era la peor publicidad posible. Cuando los problemas técnicos comenzaron a solucionarse, apareció otro obstáculo: el contenido final era demasiado repetitivo. Las expediciones se reducían a correr contrarreloj, eliminar enemigos y buscar mejores estadísticas. El sistema de botín podía resultar frustrante, el equilibrio entre clases cambiaba constantemente, y las actualizaciones no siempre arreglaban lo que la comunidad pedía. Además, World Slayer, su gran expansión, llegó con un precio muy elevado y tampoco consiguió convertirlo en un fenómeno duradero. La comunidad se fue reduciendo y el supuesto nacimiento de una franquicia quedó congelado. La parte más reveladora apareció con los informes de People Can Fly. El estudio explicó que seguía sin recibir regalías porque los ingresos no habían cubierto los costes asumidos por Square Enix para desarrollar, distribuir y promocionar el juego. Sin embargo, ningún caso representa mejor la locura de fabricar demasiado y esperar ventas imposibles que el siguiente. Y estoy hablando del famoso caso de E.T. el extraterrestre. Este es probablemente el ejemplo más famoso de que vender más de 1 millón de copias no garantiza absolutamente nada. Para cualquier juego de 1982, esa cifra había sido impresionante. El problema es que Atari no necesitaba vender mucho, necesitaba vender una auténtica barbaridad porque había pagado una licencia carísima, habían fabricado millones de cartuchos y estaba convencida de que el éxito de la película se trasladaría automáticamente a las consolas. Todo se hizo con prisas. Atari quería que el juego estuviera listo para la campaña navideña, así que Hot Wars Court War Show tuvo alrededor de 5 semanas y media para diseñarlo y programarlo, cuando un proyecto semejante normalmente habría necesitado varios meses. Y claro, por muy talentoso que fuera el desarrollador, aquello era prácticamente una misión imposible. El resultado fue un juego confuso, repetitivo y muy desesperante. Controlabas a E.T. mientras buscaba piezas de un teléfono para regresar a casa, pero pasabas gran parte del tiempo cayendo en agujeros. Salir de ellos era incómodo, podías volver a caer inmediatamente, y el juego explicaba fatal sus reglas. Muchos niños lo recibieron por Navidad esperando vivir la magia de la película y se encontraron con una experiencia que parecía castigarles por intentar entenderla. Aún así, el nombre de E.T. hizo que vendiera más de 1 millón de copias. ¿Dónde estaba entonces el desastre? Atari necesitaba aproximadamente 4 millones para recuperar la inversión, y no se acercó a esa cifra. Además, hubo cientos de miles de devoluciones, tiendas aplicando descuentos y una montaña gigantesca de cartuchos sin vender. Parte de aquel exceso de inventario terminó enterrado en un vertedero de Nuevo México, una historia que durante años parecía una leyenda urbana hasta que una excavación encontró sus cartuchos reales. Y cerramos con un fracaso mucho menos desastroso pero igualmente importante con Hitman Absolution. Fue un fracaso no porque fuera un desastre comercial absoluto, sino porque Square Enix esperaba convertirlo en un éxito gigantesco. Para marzo del 2013 había vendido alrededor de 3,6 millones de copias físicas, una cifra enorme pero insuficiente para alcanzar unas previsiones demasiado optimistas. El problema es que Absolution regresaba después de 6 años sin una entrega principal. Tras el cariño que había generado Blood Money, los seguidores esperaban escenarios abiertos, objetivos complejos y libertad para improvisar asesinatos. Sin embargo, IO Interactive apostó por una experiencia mucho más cinematográfica, accesible y lineal. En lugar de soltar al agente 47 dentro de escenarios enormes, muchas misiones consistían en avanzar por pasillos, evitar policías o escapar. Seguía habiendo disfraces, sigilo y distintas formas de superar algunos encargos, pero la libertad aparecía dividida en espacios pequeños. Para muchos,
muchos, aquello ya no se sentía como Hitman, sino como un juego de sigilo protagonizado por el agente 47. El sistema de instinto tampoco convenció. Los disfraces dejaron de ser una herramienta tan poderosa porque los personajes con el mismo uniforme podían reconocerte rápidamente. Para evitarlo tenías que consumir instinto, una decisión que hacía que infiltrarse resultara ser más artificial y bastante más frustrante. La historia también buscaba un tono más oscuro y exagerado, con villanos grotescos, escenas polémicas y una versión del agente 47 mucho más emocional. Tenía momentos memorables, pero parecía obsesionado con impresionar al jugador en lugar de ofrecer contratos interesantes. Y al final, estos juegos demuestran que pese a vender muchísimo o reunir a millones de jugadores, terminaron siendo considerados fracasos, porque en esta industria no basta con colocar copias, también hay que recuperar inversiones, cumplir expectativas y sobre todo, mantener la confianza del jugador. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de todos estos juegos crees que fue el fracaso más injusto y cuál se merecía completamente acabar así? Déjamelo abajo en comentarios, que me los leo todos. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estabas viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas, y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.